Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. El antídoto para esta pandemia es cuidarte. La fórmula para que zafes es vacunarte. El antídoto, te lo traigo yo, te lo traigo yo. El antídoto, ya lo vas a ver, es una inyección de mi Emboyeré. El antídoto, te lo traigo yo, te lo traigo yo. El antídoto, ya lo vas a ver, es una inyección de mi Emboyeré. El antídoto, te lo traigo yo, te lo traigo yo. El antídoto, ya lo vas a ver, es una inyección de mi Emboyeré. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Desde que iniciamos la campaña de vacunación, 8 de cada 10 personas que ingresan a la terapia intensiva del hospital de campaña recibieron solo una dosis de vacuna o no se han vacunado contra COVID-19, mientras que el 90% de los que han recibido esquema completo han sido dados de alta. Vacunarse salva vidas. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente, dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad.
siempre está. Gracias a la campaña de vacunación hemos bajado la cantidad de casos enviados al hospital de campaña. Estamos seguros de que cada uno de los que puedan presentar síntomas van a ser mucho más leves. Invito a que te vacunes, que estés atento a la directiva del Hospital Regional Goya, que constantemente va informando a través de sus redes sociales los grupos etarios a quien deben recibir dosis de refuerzo o segunda dosis. Está más que claro que en esta etapa epidemiológica debemos ser más responsables y solidarios, sobre todo con nuestro personal de salud. Es importante que todos nos vacunemos. Vacunate, es importante. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Hay vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. ¡Quiero $1000 como prometieron! ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria
noches, bienvenidos a Odisea. Estamos navegando a escala global en un mar de incertidumbre. Hay infinidad de indicios de esa situación que está ligada sobre todo a las consecuencias que ha desencadenado la invasión de Rusia, de Vladimir Putin, sobre Ucrania. Uno de esos indicios muy revelador, interesantísimo, justamente porque expresa muy bien este nivel de incertidumbre, de dudas en el que está viviendo la humanidad y sobre todo quienes tienen responsabilidades de gobierno, es el discurso que pronunció la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el 17 de mayo pasado, de marzo pasado, la semana pasada. Lagarde, que es una conocida nuestra porque es quien negoció con la Argentina el acuerdo con el fondo que firmó Mauricio Macri, trazó un panorama respecto de lo que significa para Europa la crisis que se abre a partir de la guerra en Ucrania. Dijo que se está en este momento ante un movimiento tectónico, de placas tectónicas en Europa, es decir, algo que es profundo y al mismo tiempo estructural, que plantea además una cantidad de interrogantes que a lo largo de su discurso, y esto es lo interesante, ella no sabe resolver, pero que están ligados sobre todo a la cuestión energética y a todas las derivaciones que tiene lo energético sobre el total de la economía, sobre la totalidad de la vida humana. Lagarde plantea en su discurso que ya había un aumento de precios inquietante de la energía. Ella dice, en lo que va del año, el petróleo aumentó 44% y el gas aumentó 75%. Hoy vamos a hablar de todo esto con uno de los mayores expertos que tiene la Argentina en energía y sobre todo en hidrocarburos, que es Daniel Gerold. Y dice más, dice, además hay cosas que no miramos, como por ejemplo que Rusia y Ucrania producen el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, lo que determina un aumento en el precio del trigo, que tratando de resolver el gobierno con intervenciones en ese mercado en la Argentina. Y suministra, escucha qué interesante, el 70% del gas de neón, esto lo hace Ucrania, que es crucial en la industria de los semiconductores, que es la industria que está en el centro de la provisión de productos para la industria electrónica. Además, otro dato interesante, desde Rusia procede el 20% del uranio enriquecido que consumen las plantas nucleares que producen energía en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de que la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia sobre Ucrania plantea un colapso o por lo menos una crisis de gran dimensión en el corazón de varias industrias, no solamente de la industria de los hidrocarburos, que ya de por sí es un condicionante extraordinario de toda la economía. Todo este planteo que hace Lagarde ambienta un problema que ella está viendo, que es el problema de una mayor inflación a escala internacional. Ya se suponía que iba a haber una inflación importante derivada de la salida de la pandemia y ahora ella dice vamos a otro tipo de inflación derivada de la salida de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Quiere decir que este es un fenómeno, el de la inflación, que llega para permanecer mucho tiempo entre nosotros y que plantea a su vez interrogantes que a ella le toca responder desde el punto de vista de la política monetaria europea, muy difíciles de responder, porque escuche cómo termina el discurso de Lagarde. Termina citando a una líder de los derechos civiles, cantante, poeta, que era Maya Angelou, diciendo, esperamos lo mejor, nos preparamos para lo peor y en el medio no sabemos qué va a pasar. Bueno, este es el mundo en el que estamos viviendo. ¿Por qué importa esto? Primero porque somos parte de él,
pero además porque desde la perspectiva en que nosotros lo miramos, que es la de nuestra historia, nuestra peripecia argentina, este mundo tan incierto implica o produce que el acuerdo con el fondo, que va a ser aprobado por el board del fondo el viernes que viene, antes de ser aprobado por el directorio del Fondo Monetario Internacional, haya quedado totalmente desactualizado. Y ha quedado desactualizado, y esto me va a interesar hablarlo especialmente con el ingeniero Gerold, en materia de precios energéticos, de subsidios a la energía, de la demanda de reservas del Banco Central que plantea la necesidad de comprar gas, digamos, hay toda una gama de problemas macroeconómicos que rodean a la cuestión sectorial de la energía. De este problema apareció un síntoma la semana que pasó que revela el problema energético, el problema fiscal y un problema político. Me estoy refiriendo a una carta que el gobierno trató de disimular, firmada por el secretario de Energía, Darío Martínez, dirigida al ministro de Economía, Martín Guzmán, que es su jefe inmediato, pero también con copia al presidente de la Nación. Y es una carta extraordinariamente inusual, por lo dura, por lo terminante, por lo indignada. Se parece bastante a aquel conflicto que apareció entre Guzmán y Federico Basualdo, cuando Guzmán intentó reemplazarlo a Basualdo, y hasta el día de hoy no pudo, a pesar de todas las promesas que le formuló el presidente de que lo iban a reemplazar, por el aumento de las tarifas eléctricas. Cuando Basualdo, respaldado por Cristina Kirchner, se plantó diciendo no más de 9%. Bueno, ese fue el principio de la disidencia de Cristina Kirchner con el acuerdo con el fondo, que termina en la negativa a votar ese acuerdo por parte de la Cámpora y los senadores que le responden a ella. Como una especie de repetición de ese episodio entre un funcionario de energía, nada menos que el secretario de Energía, que políticamente se referencia o reporta a Máximo Kirchner y que quiere ser respaldado por la Cámpora, gobernador de Neuquén, él le envía esta carta a su jefe, al ministro Guzmán, y al presidente, y la hace filtrar, o alguien le pide que la filtre, o alguien se la filtra para que todos sepamos el nivel de conflicto que hay dentro del gobierno, políticamente y técnicamente, respecto de un tema tan importante como el energético. Le voy a leer algunos párrafos, porque son muy inusuales en una carta técnica que a lo mejor ni había necesidad de escribir, porque normalmente estas discusiones se dan de manera oral y sin registro en los gobiernos, sobre todo en los gobiernos que tienen algún espíritu de autopreservación. Martínez, el secretario de Energía, le dice al ministro y al presidente: en el ejercicio de mis funciones como secretario de Energía, consciente de las necesidades que se deben afrontar durante el corriente mes para mantener los servicios básicos imprescindibles y actividades críticas vinculadas a mi área, es que por la presente rechazo el recorte impuesto por los techos de caja que vienen de Hacienda, del secretario de Hacienda, advirtiendo sobre las consecuencias desastrosas para el país que ello implica. Si se mantiene este recorte, él había pedido 306.000 millones de pesos y le asignaron 66.000 millones de pesos. De 306 a 66.000 millones de pesos para marzo. Él dice: no se podrán pagar los cargamentos de gas natural licuado y de gasoil, que fueron contratados para que arriben durante el corriente mes al país, y que IASA, la heredera de NARSA, y CAMESA respectivamente deben atender en dólares, de manera anticipada, es decir, sin crédito. Sobrevendrá, anticipa el secretario de Energía, una crisis por falta de combustibles para alimentar las centrales térmicas del país. No se podrá realizar el pago en dólares que demanda la provisión de gas boliviano. El gobierno boliviano además se ha puesto más duro en medio de este contexto. El entrañable Evo, o su delegado, que sería el presidente Arce.
justo en medio de negociaciones, dice, donde estamos intentando subir los volúmenes que recibimos por esa vía. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay una insubordinación del secretario de Energía al ministro, pero que además hay un problema enorme para cumplir con los acuerdos con el fondo, porque él lo que le está diciendo es los números que ustedes pactaron con el fondo son números que vuelven inviable la gestión que tengo que llevar adelante para que no haya, vamos a decirlo brutalmente, un gran corte de luz o un gran corte de provisión de energía a particulares e industrias. Esto lo señaló en un tuit un experto en historia de la energía, que es Nicolás Gadano, cuando dice, bueno, más allá de la interna política, ahí está el problema de los números. ¿Por qué? Porque Guzmán, oralmente, según tengo entendido, le dijo a Martínez, mirá, no es que no te mando la plata porque no quiero, no te la puedo mandar porque no la tengo. Y ese no la tengo implica, tengo que cumplir con compromisos asumidos exteriormente con el fondo. Ahora, lo curioso es que después de esta carta, Alberto Fernández se comunicó con Martínez y como si Martínez fuera su jefe le dijo, no te pongas nervioso, te vamos a mandar la plata. ¿Esto qué representa? Representa o es una pequeña reducción a escala de escenificación de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y todo lo que la rodea. En este marco de problemas, el ministro Guzmán viaja hoy a París, tiene que ir a negociar el pago de la deuda con el Club de París, la que de tal mala manera negoció Axel Kicillof, se va a ver con el ministro Le Maire y además se va a encontrar con ministros de energía que se van a reunir en París, entre ellos el responsable de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, para ver si puede conseguir algo inhallable. Lo voy a hablar después con Daniel Gerold. Contratos para la provisión de gas, que si algo falta en el mundo, es eso. Y habrá que ver si es París y son los ministros los que proveen ese insumo o hay que tener otro tipo de negociaciones, porque en general son empresas las que proveen gas. Ahora, esto, ¿qué implica? Implica que hay que corregir y aumentar o agravar algo que fue insólito, que lo publicó en La Nación Sofía Diamante. Es una nota que llama la atención de hace más o menos un mes, mucho antes de que se termine de negociar el acuerdo con el fondo. Ilan Goldfein, que es quien lo negocia de parte del fondo, el director del hemisferio occidental Fondo Monetario Internacional, es decir, la contraparte de Guzmán, reunido con ejecutivos de bancos en Wall Street, dijo algo que uno no espera que diga un funcionario del Fondo Monetario Internacional. No lo espera diplomáticamente, no lo espera técnicamente, políticamente. Dijo, estamos firmando con la Argentina un acuerdo que no sirve para nada. Pero lo dijo antes de este desaguisado contable que introduce el problema energético en ese acuerdo que ya era deficiente, según Goldfein en aquel momento. ¿Por qué es interesante lo de Goldfein? Porque este banquero ortodoxo, que fue presidente del Banco Central, ultra ortodoxo en el gobierno de Temer en Brasil, que pertenece al mundo de la banca, que es una especie de ultrafiscalista monetarista, coincide con Cristina Kirchner, que desde la otra vereda también opina que este acuerdo no sirve para nada y que por lo tanto el gobierno de Alberto Fernández no tiene perspectiva de recuperarse y ganar las elecciones. Una coincidencia muy llamativa de dos mundos distintos, pero en la que se revelan el verdadero problema entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Si uno compara la posición de ella con la posición del presidente y con el discurso que dio el presidente el viernes, son diferencias respecto de pronósticos. A ver, vamos a hablar con mucha sinceridad. Al político, al final de todo, hasta por un problema de responsabilidad, no por un problema de frivolidad, en su profesión, la obligación del político, al final de todo el camino, es preocuparse por si la gente lo va a votar o no. No es tangencial. Es una irresponsabilidad que el político piense en una receta que no tiene sustento electoral.
Bueno, lo que hay entre Cristina y Alberto Fernández es una diferencia profunda respecto del sustento electoral que puede tener la política del gobierno en los próximos 2 años. Y esto tiene distintas manifestaciones que implican la ruptura que estamos viendo entre ellos, que ahora vamos a analizar. ¿Dónde está el problema de la cuestión electoral referida a la economía? Son 2 pronósticos electorales distintos referidos a un problema, la capacidad o incapacidad que tenga este gobierno y este programa económico en reducir la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación determina el nivel de salario real y el nivel de salario real determina la orientación del voto. La gente tolera o deja de tolerar, admira o deja de admirar a un líder político o a un gobierno básicamente por muchísimas razones, pero sobre todo por una: su poder adquisitivo, el poder adquisitivo de su salario. Entonces, de lo que se trata aquí es de discutir, y esta es la discusión que hay entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, si este gobierno en los próximos, digamos, 13, 14 meses, de acá hasta las primarias del año que viene, puede o no hacer que la población recupere el salario real. Alberto Fernández daría la impresión de que cree que sí, por lo que dijo el viernes. Dijo algo importante, habló de un programa, de un futuro, en el que no está contemplada la posición de Cristina Kirchner. Habló de un eje con la oposición que le ayudó a votar o que colaboró en que se apruebe el Fondo Monetario Internacional. No sabemos muy bien, no está para nada claro, si Fernández está dispuesto a ejercer ahora un liderazgo sobre esa posición, o si va a seguir navegando en el terreno o en el mar de la ambigüedad, como ha hecho durante los últimos 2 años. Sus expresiones no siempre son felices. Cuando dice, el viernes empieza la guerra contra la inflación, el primer ofendido es Guzmán, porque quiere decir que estuvo 2 años sin prestarle atención al principal problema que tiene que resolver. En esto de ir procrastinando y gobernando secuencialmente, en algún momento nos encargaremos de la energía, o ahora en París. Hoy dijo que hace falta que la Argentina produzca y pueda vender gas licuado, transformado en commodity. Después vamos a hablar con Gerold sobre esto. Llega un poco tarde, porque es un debate que está desatado en la Argentina desde hace mucho tiempo. Hay empresas que piden desde hace tiempo precios para poder exportar, la posibilidad de hacer una planta de licuefacción de gas, etc. Pareciera que se corre la pelota desde atrás. Del otro lado, Cristina Kirchner, que abandona el oficialismo de una manera muy llamativa, que ahora vamos a mencionar. Hay quienes creen, alrededor de Fernández, pero no necesariamente Fernández, hay un grupo de gente en el gobierno alineado con el presidente o desalineado con Cristina, que cree que puede haber otro rumbo para esta administración y para la política de esta administración. Algunos hasta se hacen la fantasía de que cuando Fernández habla del consenso y del acuerdo entre el gobierno y la oposición, él está buscando un acuerdo con un sector de Juntos por el Cambio. Y empiezan a mirar el eje entre Alberto Fernández y Gerardo Morales y la UCR. Muy probablemente vayan mucho más allá de lo que permite anticipar o pronosticar los hechos concretos. Alrededor de Fernández se ha formado un grupo que no sigue a Fernández, más bien intenta impulsarlo a él para que de esa pelea se olvide de Cristina Kirchner y arme otro esquema de poder. Ahí está Aníbal Fernández, ahí está el mejor amigo del presidente, que es Pepe Albistur. En ese mismo grupo se encuentra una persona que se vuelve ahora relevante porque está muy asociado al kirchnerismo histórico y a los movimientos sociales, que es Luis Delía, que le acaba de decir en un programa de televisión a Cristina Kirchner, hablando con Alejandro Berkovich, es inviable el no acuerdo con el fondo porque esto termina en Venezuela. Y cuando Delía habla de Venezuela, lo que está diciendo es que Venezuela ya colapsó. Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura, y Juan Zabaleta, ministro de Acción Social. Este es un núcleo de gente que está esperando que Fernández se levante sobre sus pies y enfrente a Cristina Kirchner.
quieren limitar sobre todo el poder de la cámpora dentro del gobierno, y algunos piensan en una idea un poco audaz o suicida, que es ponerle a cada dirigente de la cámpora un segundo debajo. De tal manera que la guerra se traslade en serio a la administración y ya no el oficialismo, el gobierno colapse. Hay mordacidad, hay mal humor. Hay dos personas de este grupo que acabo de mencionar que a Máximo Kirchner lo llaman Ricardito, lo que quiere decir que así como Ricardo Alfonsín no es Raúl Alfonsín, él tampoco es Néstor Kirchner. Es además una forma de desmerecer, creo que injustamente, al embajador en España. Y hay además otro grupo más cercano a la concepción que se va formando Alberto Fernández de este momento y de lo que debe hacer, formado en la Casa de Gobierno por Vilma Ibarra, por Gabriela Cerruti y por una persona clave al lado de Fernández, aunque no aparezca demasiado, que es su jefe de asesores Juan Manuel Olmos. A la vez están tratando de encontrar alguna sangre intelectual que justifique esta orientación ligada al acuerdo con el fondo. Ha aparecido un texto de Ricardo Foster y Jorge Alemán desde la posición de ruptura con el Fondo Monetario Internacional, de ruptura con toda esta orientación económica que se expresa en el Grupo Soberanos. Alicia Castro lo llamó a esos intelectuales rentados, es decir, que escriben porque les pagan el sueldo. Estamos viendo cómo va subiendo la agresividad. Ahora, vamos a enfocar bien qué es lo que está pasando, inclusive para que alrededor de Alberto Fernández muchas de estas personas no se hagan fantasías que después terminan en frustración. Acá la que se peleó es Cristina, que decide irse del oficialismo, no quedar asociada a los ajustes para ella infructuosos que van a ocurrir desde ahora hasta dentro de 2 años, con un programa que necesariamente va a entrar en una revisión tras otras porque ya ni los del fondo creen en el programa del fondo, pero se va de una manera muy peculiar, dejando a su gente en las principales cajas del país, en la ANSES, en el PAMI, en la DGI. Ahora, si esa postura ancla en una propuesta electoral, cuando Alberto Fernández y su grupo vean, vamos a ponerlo en términos muy brutales, que con su plata les están armando una candidatura para entorpecerlos o para derrotarlos, ahí probablemente la guerra cambie de tono. Claro, Cristina Kirchner, ¿qué piensa? Esa no es tu plata, todo lo que signifique hoy oficialismo es mío, porque los votos son míos y porque yo te puse ahí y porque sos un delegado. Y la legitimidad la doy yo. Ahora empieza la pelea por la legitimidad. Empieza esta semana. ¿Por qué? Porque esta semana se conmemora un nuevo aniversario con todo lo que eso significa para el kirchnerismo, para las organizaciones de derechos humanos, del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, del comienzo de la dictadura. Entonces vamos a ver cómo subliminalmente el discurso contra la dictadura se transforma en un discurso contra el fondo y eventualmente contra Alberto Fernández. Estamos viendo un proceso de radicalización del grupo que rodea a Cristina Kirchner. Claro, al irse del gobierno, al desentenderse de la suerte del plan económico, se liberan de algo muy incómodo para un oficialismo, que es tener que responder cómo se llega al día de mañana. Entra en una pelea utópica, milenaria, de transformar el capitalismo, resolver de otra manera el problema de deudores y acreedores en el mundo. ¿Cómo pago los sueldos mañana? ¿Cómo hago para que mañana haya combustibles y la economía funcione? ¿Qué hago con un banco central sin reservas? Son preguntas que ya no se ven obligados a contestar. Ni Cristina, ni Máximo Kirchner, ni la Cámpora, ni todo el grupo que los rodea. Más bien pretenden este nuevo alineamiento. Les voy a mostrar 2 fotos de algo que pasó esta semana que terminó, la semana pasada. Esta primera foto es una foto donde vemos a Miriam Bregman, líder, diputada, líder del trotskismo en la Argentina.
está al lado de un señor que se llama Eric Toussaint. Es un belga que da clases en París y vive en París. Y se dedica a andar por el mundo como vocero de un comité de repudio a las deudas fraudulentas. Estuvo en la Argentina hablando de cómo la Argentina debe romper con el Fondo Monetario Internacional. Claro, el día que rompamos y nos quedemos sin energía, él nos va a estar mirando desde París. ¿Qué es lo interesante de esta reunión de este intelectual, Eric Toussaint? Comité para la, así se llama el organismo, Comité para la Abolición de Deudas Ilegítimas. Lo interesante es la segunda foto, esta. Y ahí lo vemos a Toussaint, rodeado de gente muy ligada a Cristina. Dos personas importantes en esta foto. Paula Penaca, en el fondo, es la mano derecha de Máximo Kirchner, secretaria del bloque oficialista. Escucha qué interesante, porque es otra anomalía. La secretaria del bloque oficialista de la Cámara de Diputados sigue hablando en contra del acuerdo con el fondo. Renunció su jefe Máximo a la presidencia, pero ella no se fue de ahí. O sea que el nuevo presidente del bloque, que supuestamente fue puesto por Fernández, y por otro miembro del grupo de Fernández que no mencioné, que es Agustín Rossi, tiene que seguir conviviendo con alguien que está en contra de lo que él vota y de lo que él pide votar, que es Paula Penaca, muy inteligente, muy aguerrida. Y Oscar Parrilli, que lo vemos acá en una inesperada condición de trosco, reunido con Toussaint y hablando también de la ruptura con el fondo. ¿Por qué estas dos fotos son importantes? Porque nos están indicando una afinidad que en realidad revela la preocupación del kirchnerismo por una dinámica, que es el temor a que la izquierda trotskista radicalizada siga creciendo electoralmente. En las últimas elecciones sacaron más de 1 millón de votos. En la provincia de Buenos Aires avanzaron y el kirchnerismo cree que avanzan sobre su propio terreno, algo parecido a lo que pasa con Milei en la capital y el terreno del PRO. Es decir, empiezan a ver que el trotskismo le habla a su propia base electoral, claro, sin ningún compromiso con Alberto Fernández ni con la responsabilidad de gobernar, de una manera mucho más nítida, mucho más interpelante de la que les podrían hablar ellos. Esto explica en buena medida la ruptura. Vuelvo al concepto inicial. Lo que más importa, casi lo único que importa en último término, es el voto, es sostener su base electoral. Ahora, todo esto empieza a anclar en conceptos, en documentos, se dicen palabras de las que es difícil volver atrás. En este momento está circulando un documento bastante bien redactado, yo diría extraordinariamente teórico, escrito por gente que no está comprometida con la administración, pero que curiosamente lo hace circular la Cámpora, buscando firmas, que llama, escuche, la opción, la alternativa que plantean. Le están hablando a Fernández, a ese Fernández que se pone en el centro y dice, agradezco a la oposición y eventualmente hasta podría gobernar con la oposición. A ese Fernández le contestan con un documento que se llama Moderación o Pueblo. Si sos moderado o no sos pueblo, ¿quedó claro? ¿Cuál es el planteo? El planteo es tenemos que preservar la unidad. Pero ¿cómo? Si ustedes se fueron. No, es que la unidad no es la unidad de la dirigencia. La unidad no es la unidad de los bloques, de la conducción, de la administración, de la superestructura. La unidad es la unidad del pueblo. Y esa unidad, dice este documento, la quebró la política económica que viene llevando desde que llegó, no por el acuerdo con el fondo, los 2 años que ellos interpretan como de ajuste, de Alberto Fernández y Guzmán. ¿Por qué? ¿Dónde se queda la unidad en que perdimos 4 millones de votos? Ese es el argumento de este sector kirchnerista. Combinemos esta idea con la idea de la izquierda que se lleva votos. Entonces ahí está la preocupación. Y esa preocupación la vamos a ver expresada muchas veces en esta semana con vistas o mientras nos dirigimos al 24 de marzo. Dicen que hay una carta de Cristina para ese día,
un poco peyorativamente, creo que es injusto, dicen que en realidad le está ayudando a que la escriba Horacio Verbitsky, como si ella no pudiera escribir sola. Y hay distintas apelaciones a la cuestión derechos humanos, Fondo Monetario. La más insólita de todas se escuchó en un acto el sábado pasado, una marcha de antorchas en Lugano, en conmemoración del golpe del 24 de marzo, y la dijo Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos. Dijo: los 30.000 desaparecidos no hubieran votado el acuerdo con el fondo. Yo esperaba que renuncie cuando terminó el acto, porque él es funcionario del acuerdo con el fondo, del gobierno que firmó, es secretario de Derechos Humanos de Alberto Fernández. Sigue siendo secretario de Derechos Humanos y cree que hay un conflicto entre derechos humanos y acuerdo con el fondo. ¿Cómo ancla electoralmente todo este problema? Probablemente el kirchnerismo tenga que buscar otro candidato para una PASO, o replegarse en la provincia de Buenos Aires y no tener candidato a presidente. En el primer escenario hay alguien que se está poniendo el traje azul, Sergio Massa. Hay intendentes que dicen haberle escuchado que él dice que Cristina le dijo: prepárate, Sergio, no sabemos para qué. Sería increíble que este grupo humano que vimos recién, con ese intelectual belga que predica en contra del acuerdo con el fondo, termine detrás de Massa, que es el que habló a la Casa Blanca para comunicarse con su amigo Juan González y conseguir el apoyo del gobierno de Biden en el fondo, y es el que juntó los votos en la Cámara de Diputados, porque si Alberto Fernández tiene acuerdo con el fondo es gracias a la habilidad, hay que reconocerlo, de Sergio Massa. ¿Cómo iría la Cámpora y Cristina Kirchner detrás de Sergio Massa y hablando al mismo tiempo en contra del acuerdo con el fondo? Es algo que podría explicar solo esa frase de Borges, maravillosa, del cuento La búsqueda de Averroes. Dice: con esa lógica peculiar que da el odio, podríamos estar en contra del acuerdo con el fondo y a favor de Sergio Massa. No es el problema central. El problema central quiero que lo vean ahora. Esta es una encuesta hecha por Subán Córdoba. Gustavo Córdoba es el sociólogo que está detrás de esta encuesta y tiene importancia por un dato. Esta encuesta la contrató Juan Mansur. Juan 23 o Juan 27 o Juan 31, no sabemos cuándo le va a tocar a Mansur. ¿Por qué esto es importante? Estos son personas que tienen buena imagen pública. Patricia Bullrich, 56,40 de positivo, 37,6 de negativo. Rodríguez Larreta, en esta encuesta está debajo de Bullrich. Hay que prestarle atención a Bullrich, que ya está recorriendo el conurbano. Estuvo comiendo con dirigentes que en la última elección respondían a Larreta en un municipio de la zona sur del conurbano. Larreta, 52, 38. Fíjense, 1,7, 1,7, positiva la imagen. Sigue Milei, 47 positiva, 41 negativa. Digamos, esta es la gente que hoy genera expectativas. Todos opositores. 46,9. Manes. Estamos hablando de muy buena y buena. Pichetto. Mejora, está con una imagen todavía superior la negativa a la positiva Macri, aunque está mejorando. Es decir, la mala muy mala supera a la muy buena buena. Ahora mire este otro, esta otra diapositiva. Oficialismo. ¿De dónde se cuelga el oficialismo para una carrera electoral? Lo curioso es que el encuestador lo puso en el oficialismo también a Gerardo Morales, aparentemente. La que mejor está es Cristina. Estamos hablando de 35% de imagen positiva. 34 Alberto Fernández. Está mejor Cristina que Alberto Fernández en esta encuesta, insisto, contratada por Mansur. Sergio Massa, 28 de... Está mal Massa, ¿eh? 28 de imagen positiva, está mucho peor que Cristina, que tiene 35. Máximo Kirchner, 24, peor que Massa. Y el propio Mansur, que debe estar arrepentido de que le lleven esos números, tal vez sea la última encuesta que le vende
Gustavo Córdoba Mansur, tiene 20% apenas de imagen positiva. ¿Qué quiere decir? Que acá está el problema. ¿Por qué? Porque un gobierno, un oficialismo con muy poco atractivo electoral, donde aparentemente hay mucho fastidio social con todos aquellos que lo representan, debe encarar una tarea muy complicada, que es en este contexto de incertidumbre global y de incertidumbre local, dar la pelea contra la inflación, la pelea que aparentemente el inconsciente, digamos, la instancia inconsciente de Alberto Fernández le hizo decir, empieza el viernes. Durante 2 años estuvimos durmiendo la siesta. En medio de una fractura, donde Fernández no se anima a asumir su liderazgo y abrazarse al acuerdo con el fondo, nos lo vende como un plato frío que no quiso firmar, y Cristina Kirchner nos invita o invita a los suyos a una saga milenarista que no tiene respuesta para lo que puede pasar mañana. Quebrados entre ellos, peleados entre ellos. ¿La sensación cuál es? Que hasta ahora, durante estos 2 años, el gobierno era un barco sin rumbo. Ahora la sensación es que el gobierno son 2 barcos sin rumbo. Empezamos Odisea. Placer. Nos metemos de lleno en el tema conurbano. ¿Qué está pasando? Y para poner magnitud y dimensión a eso que pega en la línea de flotación de la pobreza, que son los aumentos de alimentos, etcétera, teniendo en cuenta que la mayoría de los que están sobre el límite de la pobreza, en buena medida todo lo que tienen lo gastan justamente en ese consumo. ¿Qué está pasando en desmedro de el que está un poco mejor? Tampoco muy bien, pero un poco mejor y que en todo caso vive, qué sé yo, en la gran urbe, pongamos por caso la ciudad de Buenos Aires o alguna otra. Claro. Recién hablabas, Paulino, del tema de prácticamente el precio de la comida. El precio de la comida en este momento amenaza en el mundo a volver a precipitar grandes hambrunas. Yemen, 17 millones de personas, Mozambique, ya lo habíamos dicho, 8 millones de personas, Afganistán, 24 millones de personas. Todo esto genera un daño estructural, Paulino. Y ese daño estructural se puede manifestar en lo que se llama la esperanza de vida. Que siempre hablamos de esperanza de vida. ¿Cuánto vive una persona? ¿Cuánto vive otra? Bueno, lo que se ha visto es que existen hasta más de 10 años de diferencia de expectativa de vida por vivir en una ciudad a vivir en otra. No sé si han preparado alguna placa los chicos de la producción, pero básicamente, vos fíjate... Acá está, mira. Ahí está. Esto es para varones. Se usa varones habitualmente para hacer estas comparaciones por un tema técnico, pero por ejemplo la expectativa de vida en San Carlos de Bariloche es de 75 años. Eso quiere decir que si hoy un niño nace en Bariloche y uno dice ¿cuántos va a vivir? En promedio 75 años. Aclaremos que si ese chico nace en Alemania son 80 años y si nace en Japón 84 años, para hablar de equidad global. Ahora, si ese chico nace en Catamarca es 73 años y esto va bajando. O sea, hay ciudades en la Argentina donde en promedio la expectativa de vida es de 71 años. Y ese es el promedio, Paulino, porque incluso en, fíjense, Formosa, por ejemplo, o Resistencia, 70 años la expectativa de vida. Santa Fe, 70,6, me sorprende. Concordia, 70,6 también. Y cuando se estudió, esto es un estudio muy internacional que se publicó hace pocos días, ¿cuáles son los principales promotores de una vida más larga? Vamos a decirlo por la positiva. Los promotores de una vida más larga son mejores condiciones de vivienda, mejores condiciones generales socioeconómicas y mejor nivel educativo, más años transcurridos en la escuela promedio. Por contrapartida, las ciudades donde la expectativa de vida es más baja son aquellas que tienen mayor nivel de pobreza, menores condiciones generales de vida, menor acceso a la salud y, por supuesto, que tienen menor nivel educativo promedio. Pues ahora vas a hablar con Bilinkis acerca de la tecnología del futuro. Pues fíjate de lo que estamos hablando por contrapartida de ello. Una vida larga, Paulino, es como el deseo, los italianos en el sur le dicen cent'anni, ¿no? 100 años, como decirle buena suerte a una persona. Lo mismo dicen los chinos, que viva 100 años. Pues eso es un privilegio. Vivir 99 años promedio, que es la esperanza de vida promedio más larga que se conoce, es el privilegio del 0,01 más rico del planeta. Entonces, esta conexión de los temas que estamos discutiendo de coyuntura, me parece que urge ponerlos en
en su contexto. ¿Dónde naciste hoy determina cuán larga va a ser tu vida en promedio? Y eso es una de las, probablemente, la injusticia más grande que existe. Definitivamente. Gracias, querido Carlitos. No, un gusto. Traje a Harari. Ustedes me dirán, ahí está. Lecciones, 21 lecciones para el siglo XXI. Pueden leerlo, pueden no leerlo, no importa, pero es polémico. Aquí, Harari dice, el 1% de la población ostenta más del 50% de la riqueza de la población. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas, si tuviste contacto estrecho, para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación, para solicitar el ingreso a la provincia, comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Que la gente se concientice que vacunarse hace bien y salva vidas. Te vacunes, así nos cuidamos entre todos. Recomiendo a los chicos que vengan a vacunarse. Hoy la vacuna salva vidas, ¿sí? Muchos por ahí tienen primera dosis, hay que completar el esquema con segunda y tercera, ¿sí? Vení, vacunate, la vacuna salva vidas. La vacuna es la única arma que ha modificado la historia de esta pandemia, dándole casos leves a la gente. Por eso es importante la gente que no haya cumplido sus esquemas de vacunación, que lo hagan en este momento tan importante que tenemos de la etapa epidemiológica en la que estamos viviendo. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer.
queridos vecinos, en esta oportunidad quiero invitarlos a que nos vacunemos todos. Si todos nos vacunamos muy pronto, este virus será una historia y solamente podremos cantar un virus de pasión. Me tiene loco y enfermo el corazón. Me tiene loco y enfermo el corazón, contaminado por un virus de pasión. Y mi dolencia responde, una vecina se mudó a cada esquina enfrente a mi portón. Vacunémonos. Contaminado por un virus de pasión. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultas, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Este es el reconocimiento porque nosotros valoramos como gobierno a la labor que desempeña nuestra policía. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Y este fin de semana en Tandil murió un corredor en una prueba de 27 kilómetros. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué le pasó? Porque se desvaneció, Doc. Muerte súbita del deporte. Es un capítulo de lo que significa la cardiología generalmente. Muerte súbita del deporte significa morir haciendo un ejercicio o en la hora siguiente a terminar la actividad física. No es algo muy frecuente, quiero decir, que suceda esto, pero es impactante. Pero una persona que a veces profesionalmente, hemos visto jugadores de fútbol, FOE, hemos visto muchas veces desplomarse en el campo de juego. Hace muy poco, Eriksen, jugador de la selección de Dinamarca, que sus compañeros hicieron una especie de valla y le hicieron una reanimación cardiopulmonar. Es muy importante los chequeos precompetitivos. Claro, esto se puede evitar de alguna manera. Es prevenible, pero no es evitable. Muchas veces no se sabe la causa por la cual una persona fallece, porque hay procesos moleculares muy finitos, por así decirlo, que suceden en el corazón y no se pueden detectar. Pero sí hay cosas macro que se pueden detectar que tiene que ver principalmente con las personas menos de 35 años, lo congénito, lo que formás dentro de la panza de tu mamá. Y después de los 35 años, principalmente la enfermedad coronaria
o sea, los infartos y las arritmias. ¿Me vas a preguntar algo? Sí, te quiero preguntar, entonces, por ejemplo, quiero arrancar a correr. Sí. Voy al médico. ¿Qué chequeos me tiene que hacer? Bien, es importantísimo lo que vos decís, y acá un mensaje para la gente y para nosotros los médicos. Nunca le pidan a un médico un certificado que por favor se lo hagan de onda. No existe eso. Y vos, médico, nunca das un certificado a nadie, por más que lo conozcas hace tiempo. Es autorreferente acá. Mi hijo me pidió el otro día, papá, ¿es un certificado? Sí, claro, venía al sanatorio, te hago todo el chequeo y te doy el certificado. Yo he pedido, uno lo hace. Dice, dale, me das un apto médico. Hay mucho certificado trucho, por así decirlo. No trucho en el sentido de que no sea un médico que lo imita, sino que no hacen el chequeo precompetitivo. Te haría un examen físico, un interrogatorio, saber si en tu familia hay antecedentes de una persona que haya tenido enfermedad coronaria o que haya muerto súbitamente antes de los 55 años. Te pediría un electrocardiograma y eventualmente, y de acuerdo al paciente, un ecocardiograma, que es una ecografía del corazón para ver cómo es la mecánica, cómo funciona ese corazón, y también puede ser una prueba de esfuerzo, la ergometría. Sí, la que haces con la bici. Exactamente. Y ahí detecto alguna patología importante. Ahora, es importante también saber qué hacemos si una persona se desploma. Imagínate que yo me caigo acá. ¿Qué hacen mis compañeros? ¿Qué hacen ustedes acá? Posiblemente sea caótico, se murió Capulla, empezaría... Ay, me muero, ¿no? Busquemos qué hacemos, qué hacemos. En realidad lo que hay que hacer es saber si esta persona se mueve el tórax, si respira, no respira, le digo, Capulla, por así decirlo, Capulla, despertate, no responde, digo, bueno, toma Belén, imagino una persona, llama acá en la Ciudad de Buenos Aires al 107 o en algún lugar de Argentina al 911. Hay que ordenar la escena. Uno tiene que tomar el mando. Vos tomás el mando, decís, llamá al 107, hay una persona que se ha desplomado que no respira. Comienzo a hacer maniobras de RCP, no las voy a hacer acá porque tengo que estar... ¿Pero esto, Doc, lo puede hacer cualquiera? Porque... Hay que aprender a hacerlo la RCP. Cualquier persona mayor de 13 años puede hacer RCP. Bien. La RCP consiste, voy a ponerme acá, puedo ir la cámara un poquito más atrás, sí, rápidamente. A ver. El paciente está tirado en el piso, le digo, despertate, no se despierta, no respira, talón de la mano, la otra mano encima, recto mis brazos, sin flexionarlos, al ritmo de Staying Alive, 100 por minuto, comprimiendo el tórax 5 centímetros hacia abajo, hasta que llegue, ¿qué? Este aparatito que está acá, si hay. Ese es el que te trae el 107. Automático externo, que hay aquí seguro también en el canal. Y aquí abro esto y me da las instrucciones. Ah, mirá. Esto te viene pide que le saques la ropa. Viene con un equipo que trae tijeras para cortarle y máquina de afeitar para depilar en el caso de que la persona tenga pelos en el pecho. Se pegan los electrodos. A ver. Se coloca acá el electrodo este y acá coloco este otro electrodo. Y acá mismo la máquina no se toca al paciente, analiza a ver si el paciente hizo una parada cardíaca por un problema eléctrico y ahora me va a decir descarga aconsejable. Acá hay un botón rojo, apliqué la descarga. Claro. Mientras está llegando el equipamiento. O sea, el aparato es un aparato inteligente. No va a hablar si el paciente, digamos, no requiere el choque eléctrico, no se lo va a dar. Pero hay que saber mínimamente esto para poder, en determinados casos, sacar al paciente de esta situación. Un 40% de posibilidad de sobrevida tiene con el RCP. Ahora, el mensaje entonces es, si querés hacer ejercicio, si querés lanzarte a correr, tenés que ir a chequearte con el médico, sí o sí, para que no te pase eso. Exactamente. Gracias, Doc. Eso es una cosa. Y otra cosa que había quedado pendiente, que habíamos hablado en el bloque anterior, es actualizar la situación de los incendios. Estoy diciendo que quedó un solo avión hidrante a disposición de Corrientes. A ver, vamos a ver cuál es la situación. Está Eulogio Márquez, de Defensa Civil. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿usted cómo anda? Márquez, ¿usted es futbolero? Sí. ¿De qué equipo? Como todo. ¿Qué argentino no es futbolero? No, bueno, pero algunos más, otros menos, fanáticos, así por ahí. ¿De qué equipo es? Fanático no, de Boca Juniors. Ah, o sea que está recontento. Y sí, sí, se ha obtenido un buen resultado. Ha quedado demostrado realmente de que quién debe ser el arquero de la selección nuevamente. Y bueno, como suelen decir, el fútbol no es cuestión de
de merecimiento, sino es cuestión de aprovechar las oportunidades. Y ayer Boca supo aprovechar las oportunidades. A lo Boca, digamos. Para arriba, ¿no? Está bien, bueno, es como que viene bien un poco relajarse con estas cuestiones, un poco de fútbol después de un inicio de año súper complicado, pero cuéntenos cómo está la situación de Corrientes en relación al fuego. Bueno, al día de hoy continúa el fuego en los esteros Maloya, aunque es muy disminuido, está totalmente controlado, va a seguir emanando mucho humo, habida cuenta de que el fuego está en una zona inaccesible, de que había llovido anteriormente 80 milímetros, o sea, recuperó un poco humedad, el pasconal verde y con agua produce muchísimo humo, y es lo que está ocurriendo, pero no hay ni viviendas, ni escuelas en riesgo, ni nada por el estilo. De todas maneras, en las primeras horas del día partió de San Luis una comitiva integrada por bomberos de San Luis, de Capital y de Santana, dirigiéndose a la zona para mantener el control. Y están apresto al medio aéreo porque es necesario que opera desde Verón de Estrada. Márquez, el viento fue una de las cuestiones que complicó bastante el fin de semana, ¿no? Mucho viento tuvimos otra vez. Claro, más que el fin de semana, fue sobre el jueves viernes que el viento complicó porque creció nuevamente el fuego y bueno, se lo pudo controlar. Ahí en esa oportunidad estuvieron trabajando bomberos de Paso de la Patria, de Capital, de Concepción, de Santa Rosa, de Saladas. Se lo pudo controlar y desde entonces está controlado el fuego. ¿Y qué queda en la provincia? A ver, si bien hay lluvia pronosticada para los próximos días, se entiende que va a ser seco el invierno también. ¿Quedan, digamos, equipos después de la experiencia que se tuvo? ¿Se está más preparado? Porque leía que solo un avión hidrante quedaba a disposición. ¿Está bien que esto sea así? Me gusta tu pregunta porque vale la pena aclarar. A ver, Corrientes tiene su sistema de bomberos voluntarios que hay en 47 localidades de la provincia. Sí. Son 47 los cuarteles operativos que tenemos, que estimo que en una semana van a ser 48. Esos son estables en la provincia. El Sistema Nacional de Manejo del Fuego nunca tuvo una base en Corrientes. Y la tienen Apóstoles Misiones. Lo que aportaba el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y que debe hacerlo por la ley, el sistema, es aviones hidrantes que teníamos destinados en distintos lugares de la provincia. Llegamos a tener 4 aviones hidrantes y un avión vigía. Hoy solo se cuenta con el avión de Apóstoles para toda la Mesopotamia. En esto quiero ser claro, para toda la Mesopotamia. De ahí en que Nación haga sus publicaciones y demás en la página, muchas veces no se condice con la realidad. Porque, por ejemplo, en el incendio de Maloya, jamás actuaron ni estuvieron presentes. Ellos ya se retiraron hace bastante de la provincia. Y, a ver, esa es la descripción de la situación actual. Ahora le pregunto, usted, ¿qué opina de esto? Se tendría que tener, yo creo que Corrientes habrá sido, al menos en este año, lejos la provincia más afectada por el fuego. ¿Están dadas las condiciones como para no tener algo más cerca, digo, o algo acá más preparado por si vuelven a resurgir los focos? Le pregunto desde la total ignorancia, pero yo digo, si ya se nos quemó, no sé, el 11% de la superficie de la provincia, ¿da como para dejar todo tan desguarnecido, más allá de los cuarteles de bomberos voluntarios que, por más voluntariosos, buenos y todo lo que sea, para un incendio de la magnitud no alcanzó? No, obviamente, esto fue una cosa descomunal, algo fuera de lo común totalmente, fue un verdadero desastre el que tuvimos. En ese sentido, el gobernador ha dado instrucciones muy precisas y se están montando y creando y montando 5 cuarteles especiales, con especialistas, con profesionales, para reforzar el sistema de Corrientes. Los 5 cuarteles van a estar ubicados en zona forestal. Esto ya lo anunciará el gobernador, pero está sumamente avanzado el tema de la creación y del equipamiento. Por un lado. Por el otro lado, ya gran parte de lo que se podía quemar en la provincia se quemó.
Entonces, también eso dificulta que volvamos a tener una situación como la que tuvimos, que fue terrible. Hoy por hoy sí estamos en condiciones de afrontar lo que viene, lo que queda. Y es una situación extraordinaria. Bueno, hubiera pasado esto en Corrientes o en cualquier otra provincia, ninguna estaría en condiciones de afrontarla por sí misma. Marque, precisamente en este punto, buenos días, Gustavo Amor, en este caso. El viernes estábamos mirando el mapa del fuego, como le llamamos nosotros, digamos, digamos, a esas imágenes satelitales donde hay en este momento incendios. Estamos viendo que en Formosa hay bastante. En Paraguay es un puntito rojo al lado del otro. Los últimos grandes incendios que hubo a escala planetaria fueron en California, 2,5 millones de hectáreas quemadas y millones de hectáreas en Australia. Son dos distritos donde, digamos, tienen capacidades para poder enfrentar el fuego mucho mejor que nosotros, que los argentinos. Viendo esta experiencia que tenemos acá, más allá de lo que usted estaba adelantando respecto a cuáles van a ser las próximas decisiones del gobierno provincial para estar preparados para circunstancias de estas características, digamos, como país, ya sea en Corrientes o en el sur o en Misiones, que también tienen o Entre Ríos, que también tienen una superficie forestal tan importante. ¿Qué hace falta? Porque parece ser que en otros puntos donde estaban preparados no pudieron combatir el fuego. ¿Qué nos hace falta a nosotros para, por lo menos, que el impacto les llama no sea tan grande a un futuro inmediato? Bueno, mira, comparar los incendios de los Estados Unidos son geografías, situaciones y especies totalmente diferentes. A nosotros, yo voy a hablar de Corrientes, y bueno, primero que nada, la modificación de la ley de manejo del fuego para incluir dentro de la misma medidas preventivas de seguridad. Acá la experiencia que hemos tenido, tenemos que sacar lo positivo, nos enseña, por ejemplo, que los cortafuegos tienen que ser mucho más anchos de lo que tenemos previsto. Había cuenta de que el fuego ha saltado y ha caminado por encima de los mismos. Esa es una de las medidas que tenemos que adoptar. Dos, medidas especiales para oportunidades especiales. ¿Qué quiero decir con esto? Una forestación de pino en el momento en que esté resinando, que se le hace un tajo al árbol con pequeños tajitos para que la resina salga y la concentra en una bolsa. Ese es el momento de mayor posibilidad de combustión y más fácil de que se propague el fuego. Bueno, va a haber que tomar medidas excepcionales, habida cuenta que es una situación excepcional. Y así hemos aprendido mucho de esto, seguimos aprendiendo, tenemos que analizarlo y tenemos que modificar la normativa para que pueda ser mucho más seguro el trabajo en la forestación. Márquez, por lo que nos dice usted, es un llamadito de atención también para el sector privado. No, para todo, sector privado, sector público, tenemos que modificar también el sistema de quemas controladas, más allá de avisar a policía, bomberos y demás, como dice la ley, tenemos que controlar que el potrero sector que se va a quemar, sobre todo en el mes de julio, primero con un cortafuego alrededor del mismo y todo para evitar que se extienda. O sea, hay que sacar las lecciones de todas estas cosas y transformarlas en positivas cuando las empezamos a hacer normativas que son de carácter obligatorio y va a evitar muchos daños a futuro. Márquez, ¿sabe que estamos viendo la imagen? En realidad entramos a esa página del mapa del fuego, que no se llama así, pero la conocimos así, esta herramienta, y estamos viendo que sobre el territorio de la provincia de Corrientes hay un montón de puntitos rojos. Usted nos dijo que la zona de Maloyas es la que todavía está con fuego, pero hay como muchos focos. No sé si tuvo posibilidad de verlo, si esto es, digamos... Sí, tengo presente, y el más grande es en la zona de sur de los esteros sí. Libera, cercano a la laguna Trin. He hablado esta mañana a primera hora con el señor Walter Andreu, que es el encargado de la reserva provincial, que es donde estaría el fuego, sí. donde está el fuego, mejor dicho. Ajá. Y me dice que ese fuego está dentro de un canal o arroyo seco y que fue prendido por un particular, y bueno, pero está controlado, gracias a Dios. Los otros puntitos rojos que se ven, o sea,
este fuego hasta ahora no reviste mayormente peligro. Y los otros puntitos que se ven están alrededor de la ruta 118, que es la ruta que une desde Salada, la 12 hasta el norte con la 12, y son, por lo que he hablado ya con cuarteles como el de Salada, fuegos que estarían controlados. Vamos a ver su evolución a lo largo del día, obviamente. Muy bien. Márquez, muchísimas gracias, muy amable. No, al contrario. Sí. Gracias a usted. No, quería saber, porque dice febrero del 2022 en el mapa ahí abajo, pero bueno, aclaró cuáles son los focos, dónde están, sigue siendo... Creo que la lluvia, si es generalizada en toda la provincia, en estos días va a contener esta situación. Y bueno, vamos a ver. Uno quedó con esa sensación de miedo a que vuelva a pasar lo que pasó. Parecería que las condiciones ya no son las mismas. A ver, lo dijo bien Márquez, ¿no? Volver a pasar lo que pasó difícil porque la peor parte ya sufrimos, ¿no? Ya sufrimos la peor parte. Obviamente no quita de que no sigamos teniendo incendios. Bueno, ¿qué pasó con Chaco Forever, Gus? No, lo que queríamos mostrar, lo que hacía mención. Porque me saca algo. 10:41, Bruno Lovinson es subdirector de Defensa Civil. Vamos a conversar con él porque, bueno, este incendio en el paraje Maloyas y lo que se viene comentando respecto de la zona, bueno, a algunos los preocupa mucho, pero otros hablan de que el tema está bastante contenido y dominado. Bruno, buen día. Martín Varela desde LT7 te saluda. Gracias por la gentileza. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, saludo al equipo. Gracias a vos por la gentileza habitual para con nosotros. Bueno, contame un poquito cómo está la cosa en paraje Maloya, porque escucho tanto del tema que quise recurrir a la fuente más indicada para semblantear un poquito un incendio que, bueno, la semana anterior en algún momento cubrió de humo a la capital también por la acción de los vientos, pero que a más de uno lo preocupa por la cantidad de días del foco activo. Sí, es un incendio que lleva a su 7º día de evolución. Hoy te puedo decir que el incendio está contenido, básicamente porque se venían haciendo trabajos de cortafuego. En algún momento estuvimos trabajando con este sistema de quema de ensanche, se llama. Esto permite que en el momento de que cuando lleguen incendios a ese sector no se pueda seguir propagando. Sí. Así que la verdad que hoy, en este momento, hay 3 equipos trabajando. Bomberos de San Luis del Palmar, Santa Ana y Capital. Se están despachando medios aéreos, hay maquinaria de vialidad también que está trabajando en la zona, pero la realidad es que ya hace por lo menos 4 días que tienen armado todos los sistemas de control. Pero bueno, como está quemando en una zona bastante compleja, zona de bañados, de cañada, en algún momento se frena, avanza muy despacio, tiene muy poca propagación. Sí, el día jueves y viernes tuvimos ráfagas de viento alrededor de 30 a 35 kilómetros por hora, hasta 40 inclusive, y eso hizo de que las llamas en algún punto sigan avanzando. Bruno, buen día. Sí, perdón. Te saluda Diego Romero, ¿cómo estamos? Hola, Diego, ¿todo bien? Todo bien. ¿En algún momento llegó a estar cerca de algún poblado, de alguna vivienda rural? Digo, ¿afectó a personas? ¿Pudo haber afectado a personas? Sí, el día jueves, si mal no recuerdo, miércoles o jueves de la semana pasada, el incendio tomó dirección hacia lo que es el Rudocue. Es un lugar donde hay un asentamiento de unas 8 familias aproximadamente, hay una escuela también, hay cascos de estancia que trabajan con ganadería fundamentalmente. Sí, ese día realmente la situación fue muy compleja porque la dirección del viento, con la intensidad que tenía, se dirigía hacia ese rudo, pero se lo pudo contener. Trabajo con los cuarteles de bomberos de la zona. La verdad que fue un trabajo arduo, pero se armaron todos los dispositivos como para que se puedan contener. El día jueves inclusive hubo un trabajo fuerte de los aviones hidrantes sobre el sector. Eso ayudó a contener aproximadamente unos 2.000 metros de línea. Y te repito, los días siguientes fueron de armar sistemas de cortafuegos, quemas de ensanche, y inclusive hoy hay brigadas trabajando en la contención.
el terreno es muy complejo, entonces eso es lo que hace que lleve muchos días para el control total. Bruno, esta semana, de acuerdo a los pronósticos que se adelantaron la semana anterior, se esperan lluvias importantes. Y uno tiene la esperanza, en base a lo que dicen algunos expertos, que el otoño sea un poco más húmedo de lo que veníamos recibiendo en materia de lluvias. Ahora, otros advierten de que probablemente a mediados de año la cosa cambie. ¿Qué información manejan ustedes? Porque dicen algunos que podríamos tener una entrada a la primavera otra vez con sequías importantes. Bueno, esto yo lo vengo advirtiendo desde febrero aproximadamente. La situación es que si no se dan lluvias importantes en el mes de marzo, mayo, lo que queda de marzo, la situación va a ser muy compleja. De hecho, los informes indican que los niveles de lluvia van a estar por debajo de lo normal. Eso ya no es bueno, ¿sí? Ya nos da un mal indicio. La condición del combustible no ha cambiado, está empezando a rebrotar pasto nuevo, no con la fuerza que se espera, y eso es obviamente por la falta de lluvia. Pero en estas condiciones, si nosotros tomamos en cuenta, nos va a encontrar con un julio-agosto con algunas heladas, no sabemos con qué intensidad todavía, y esto nos podría posicionar en un septiembre, octubre, noviembre muy difícil. Quizás no con la misma intensidad como tuvimos en enero y febrero, pero con condiciones muy malas, porque el combustible todavía sigue, el combustible liviano fundamentalmente sigue muy activo, y eso va a hacer de que, sumado a las heladas que tengamos en julio-agosto, tengamos una primavera y principio de enero muy complicado. Hasta acá es la información que estamos manejando. Hay algún informe inclusive que indica que sobre el mes de julio estaríamos teniendo una tercera ola de lo que es sequía, de lo que es básicamente la Niña. Entonces eso quiere decir de que las condiciones durante el resto del año no van a ser buenas en absoluto. Bruno, estamos hablando de las cuestiones relacionadas a Maloya, San Luis de Palmar, Cacatí, Lomas de Vallejo, toda esa zona, pero tenemos información también que durante el fin de semana algunos focos se activaron en la zona de Ituzaingó. ¿Puede ser? ¿Ituzaingó también hubo otro en Paso de la Patria? Sí, focos activos hay todos los días, con mayor o menor importancia. La mayoría son respondidos por los cuarteles de bomberos, de hecho hoy todos son respondidos por cuarteles de bomberos, no hay otro organismo que esté actuando. Tenemos apoyo de medios aéreos de Nación y por supuesto los que fueron contratados por la provincia, pero esto, a ver, esto es de todos los días, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a tener en esta época del año una alta tasa de incendios, mucho más que inclusive la que tuvimos en el verano, que fue un verano extraordinario, ¿no? Sí. Pero esta es temporada de incendios generalmente. Ahora, vuelvo a repetir, nos preocupa por ahí lo que está sucediendo en nuestros esteros y bañados. Nos preocupa mucho porque como están las condiciones de combustible, nos dan a entender de que vamos a tener todo el año incendios con esas características. Bruno, la verdad es que cuando uno escucha todos estos pronósticos, uno se preocupa mucho respecto del cambio climático, porque, bueno, se habla de la Niña y el Niño, pero evidentemente venimos de un periodo de sequía excepcionalmente largo y todavía la tendencia no es al cambio. ¿Qué les dicen los expertos a ustedes cuando los consultan respecto de cómo prepararse para lo que viene? Porque si se prolonga este régimen o cambia, no digo definitivamente, pero durante mucho tiempo, como vos bien señalás, es un esquema muy preocupante el que hay que enfrentar de aquí en adelante. Sí, por supuesto. Creo que todos coincidimos que si bien hay un periodo de transición estacional y venimos de por lo menos 4 o 5 años de una seca importante y se está viendo en nuestros esteros bañados, en nuestros ríos internos, en los ríos principales de Paraná, de Uruguay, también nos está pegando de lleno lo que es este cambio climático, ¿no? Y nos está afectando fundamentalmente a esta zona. Nosotros empezamos a ver estas condiciones en el mes de noviembre, cuando se dieron los incendios grandes en el sur. Bueno, inmediatamente eso se trasladó al centro oeste del país, y del centro oeste empezaron los incendios Entre Ríos y luego Corrientes, y Corrientes fue una de las más afectadas, pero justamente por la acumulación de por lo menos 4 o 5 años de sequía. ¿Qué se viene? Entendemos que todo este año va a ser muy complicado y no van a haber grandes variaciones. Mucho más allá, yo entiendo de que la meteorología no va a hacer predicciones a futuro, sabiendo que hay grandes cambios climáticos que se dan de forma abrupta. Entonces,
hacer futurología con meteorología hoy, la verdad que sería bastante complejo. Pero sí tenemos entendido que el panorama es complicado actualmente y va a seguir siendo durante todo el año. Bruno, gracias por estos minutos. Un abrazo enorme. Abrazos para ustedes. Subdirector de Defensa Civil, Bruno Lobinson, ha tenido la enorme gentileza de pintarnos con mucha precisión un panorama hacia adelante que de ninguna manera debería descontracturarnos. Claro, claro. Hablaba bien de las cuestiones de los niveles de lluvia, de agua, que son inferiores a de las esperados. heladas. Claro, y de las heladas también. Que generalmente son las que preparan las condiciones para que el pasto se transforme en combustible. Queman el pasto, lo secan mucho y si no hay lluvias, después cuando aumenta la temperatura, el peligro es muy, muy grande. 10:51, Roberto Ojeda me llama desde Exteriores. Robertito, buen día. Ya estamos hablando, seguimos hablando del tema del sueño. No sé cómo dormirá el secretario. ¿Dormirá? ¿Tendrá tiempo para dormir el secretario general de la redacción de La Nación? José del Río, buen día, señor. ¿Cómo le va? Buen día, Luis. Duermo de corrido y caigo. Viste que hay gente... Yo pensaba que era positivo eso, pero según explica el doctor Sueño, no es tan positivo el estrés. Sí, tal cual. Pero digo, ¿dormís cuántas horas por día? No, poquitas. Me acuerdo de aquel periodista, 5 o 6 horas por día. Poca. 4 dormía Neutro. Poca, sí, Neutro dormía 4, sí, total. Bueno, dormía poco. Los que medio no duermen son los que están en las internas que tenemos, tanto en el gobierno como en la oposición, José. Exactamente, Luis. Información por un lado de último momento. Se acaba de confirmar para las 3 de la tarde la conferencia de Feletti y Culfas, que tenemos detalles de eso, que tiene que ver también con las internas propias del gobierno nacional. Por un lado, Feletti y Culfas juntos, está en la estructura, está en el organigrama, pero sabemos que en el caso de Culfas reporta a los albertistas y en el caso de Feletti reporta a los cristinistas. Sí. Esto, por un lado, va a haber novedades en un rato. Algunos de los que participaron, por ejemplo, de la Cámara de Supermercados, lo que dicen es que les hablaron de la preocupación de los precios, que les pidieron un acuerdo que sea mayor y se va a anunciar formalmente en un par de horas. Por otro lado, salió a la cancha Pablo Moyano, el líder de camioneros que estaba guardado, y se empezó a desmarcar, Luis. Empezó a plantearse del lado del lugar Juliana Di Tulio de la vida y empezó a decirle al gobierno de Alberto, ojo Alberto, si viene el ajuste, nosotros salimos a la calle. Me gusta eso, el lado Juliana Di Tulio, que expresa el cristianismo más puro, me atrevo a decir, ¿no? Exactamente, el cristianismo que tiene Juliana Di Tulio respondiéndole a los albertistas, diciéndole no se le puede pedir a los pobres que piensen a 20 años, las decisiones hay que tomarlas ya. El costado Daddy Brieva del Mundo, donde él le dice, en este caso volvimos, pero en realidad en este contexto utilizó una palabra puntual muy clara para decir que no volvieron para ser peores y que hoy la realidad estaba demostrando en materia económica que sí eran peores. Cristina Fernández, que les dice en una entidad de derechos humanos a los propios que no estaba de acuerdo a continuar con la unidad a cualquier precio y que era mejor la ruptura en ese caso que una unidad si no iba a ser para mejorar las características de la sociedad. Y ahora, por primera vez después del respaldo que le habían dado los miembros de la CGT, esta jugada de Pablo Moyano que cambia un poco el tablero de cara a lo que viene. Claro. Ahora digo, la base de sustentación hoy del albertismo, ¿cuál es? Si vos le tenés que poner como nombre y apellido, hablabas de Culfas, ¿cuál es la base de sustentación del albertismo? Cada vez hay menos, digo, cuando mirás los accionistas mayoritarios en las cajas son todos de la Cámpora. Cuando mirás el Grupo Callao, recordemos, el Grupo Callao es quien respaldaba a Alberto Fernández cuando nadie aspiraba que fuera candidato a presidente y cuando Cristina Fernández todavía no le había dado la bendición, está Santiago Cafiero, con sus chicanas idas y vueltas en inglés, con una situación muy complicada respecto del rol que tiene Cancillería en el mundo. Está Matías Culfas, totalmente devaluado por Feletti, quien le licuó la cancha. Está Cecilia Todesca, que es una mujer brillante en materia económica, pero que supo tener un rol protagónico y que la corrieron también de la cancha. Y estaban, digamos, entre otros, el vocero presidencial, que ya no forma parte de esa mesa chica, con lo cual está muy solo. Ahora digo, habrás leído El cohete de la luna de Berbisky hablando, en un mes esto vuela por el aire. ¿Vos ves una posibilidad concreta de fractura, de salida del kirchnerismo, del camporismo del gobierno?
Bueno, ahí entró la desesperación del propio Cafiero, escribiendo en el mismo medio de Cohete a la Luna su misiva, donde habla de la necesidad de que se vuelvan a ver, que se vuelvan a reunir, que no se fracture. Lo mismo pasó con Valdés, que es otro dirigente que planteó que se tienen que ver Cristina y Alberto, que son dos albertistas, ¿no?, que envían mensajes de paso, de reunión a Cristina Fernández con el miedo a la ruptura. Lo concreto hoy es que está completamente roto, Luis, la relación entre la vicepresidenta y el presidente, y algo que venía haciendo una voz en el teléfono, algo de humor, en la gestión cotidiana ya paralizó gran parte de las cuestiones de fondo que necesita corregir. José, con esta pérdida de autoridad que tiene el presidente dentro de su propio entorno, ¿crees que los empresarios les van a hacer caso a los acuerdos, los van a cumplir? No, de ninguna manera le van a hacer caso, sí van a poner la foto, van a poner la imagen de la foto. Fíjate que cada vez son empresarios de menor rango los que asisten también a las reuniones. No estamos hablando de los dueños de la Argentina, también es cierto que gran parte de esos dueños de la Argentina están viviendo en Uruguay, algunos por cuestiones ideológicas y otros por cuestiones impositivas, pero tampoco es que le cumplen los acuerdos. Hoy, desde las entidades del campo ya dijeron que este fideicomiso que fue anunciado es totalmente inútil, así lo calificaron, por ejemplo, la entidad Carvap, y desde el sector empresario de consumo ya te están diciendo que estos acuerdos de precios son fuegos artificiales, pero que no ayudan. Como siempre, un placer, José, escucharte. Te mandamos un abrazo desde aquí, ¿eh? Abrazo grande. Hasta luego. Bueno. Muy bien, muy buenos días a todos. 11:36 de esta mañana de martes 22 de marzo. Continuamos con los temas que interesan. Estos últimos minutitos vamos a terminar con toda la información, como siempre decimos, la información justa y necesaria. Venimos escuchando opiniones de especialistas, de periodistas sobre lo que está pasando en el ámbito político, en el ámbito nacional, económico, un poco sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Así que ahora vamos a interiorizarnos más en nuestra provincia, en lo que está pasando, en la situación epidemiológica. Comenzamos una mañana con una gran tormenta y se espera que continúe hasta mañana, así que bueno, eso podemos tener como primer nota especial. Y bueno, vamos a continuar con nuestra ciudad. Tenemos actualizaciones con respecto a las vacunas también, que se agregó una dosis más para algunas personas, que también lo vamos a ver a nivel provincial, que son todas notas y noticias que las tenemos publicadas en nuestro portal identidadcorrentina.com.ar. Pero antes que todo eso, vamos a comenzar con el panorama epidemiológico del día de hoy. 22 de marzo se registran 33 casos positivos nuevos sobre un total de 1.995 muestras analizadas, es decir, hisopados realizados. De estos 33 casos positivos nuevos, todos corresponden al interior provincial, es decir, Capital no sumó ningún caso positivo nuevo en las últimas 24 horas. Decíamos 33 casos positivos nuevos, de los cuales 12 corresponden a Curuzucatiá, 6 en Montecaseros, 4, perdón, me corrijo, esto que decía sobre los casos nuevos en Capital corresponde al día de ayer, no de hoy. Capital hoy sí suma 4 casos positivos nuevos, de todas formas son muy poquitos comparado a lo que venía sumando. Sauce también suma 4 casos positivos nuevos, Bellavista 3, Gobernador Martínez 2 y Paso de los Libres y San Miguel 1. En total, la provincia de Corrientes, es decir, toda la provincia, tiene 86 casos activos, números muy buenos. Continuamos con el Hospital de Campaña, el informe que se publica a través del Ministerio de Salud Pública. En el Hospital de Campaña tenemos 21 pacientes internados, de los cuales 6 están en clínica general, 15 en unidad de terapia intensiva, 0,6 altas médicas y 4,33% de los respiradores se encuentran ocupados hasta el momento. Continuamos con nuestra ciudad a través del informe epidemiológico del Hospital Regional Goya el día de ayer. Goya no sumaba ningún caso positivo nuevo, sí se dio una alta epidemiológica, tampoco tuvimos derivados del Hospital de Campaña y en total la ciudad tiene 6 casos activos. Para continuar hablando un poquito sobre el sector de salud, vamos a pasar a escuchar al director del Hospital Regional Goya, el doctor Raúl Martínez, en el informe publicado el día de ayer. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, comenzamos
una semana epidemiológicamente hablando muy buena. Habrán visto que estamos solo con 7 casos positivos en Goya. Eso realmente nos da una tranquilidad a todos, primero a nosotros como equipo de salud, porque nos permite hacer un sinnúmero de otras cosas más que por ahí con la pandemia se venían relegando. Y por supuesto que en el sentido de que la pandemia aún no ha terminado, seguimos trabajando en todas las áreas como siempre, ¿no? Por supuesto que más aliviado, pero seguimos también pendiente de cómo va evolucionando la pandemia. Pandemia que hasta ahora la Organización Mundial de la Salud no ha decretado su finalidad, por lo tanto, seguimos dentro de la pandemia. Ustedes habrán visto que, bueno, han empezado los primeros fríos, estamos ya en otoño, en donde empiezan ya las enfermedades respiratorias por el clima. Vamos a tener diferentes situaciones desde el punto de vista de la salud con el cambio de clima, y eso hay que tener en cuenta. Van a encontrar recomendaciones en la página oficial nuestra con respecto a lo que es la influenza o la gripe. Todavía no tenemos ninguna precisión y hemos recibido vacunas antigripales este año y veremos cuál va a ser la normativa de aplicar las vacunas cuando lleguen. Ustedes saben bien que siempre los primeros que se deben colocar es el personal de salud, aquellos pacientes que tengan algún tipo de enfermedad respiratoria, etcétera. Va a haber normas seguramente para aplicar en ese sentido. Y obviamente, una de las grandes preocupaciones, que sigue siendo una preocupación, es lo que es la vacunación anti-COVID. Nosotros hemos vacunado un poco más de 196.000 dosis en la ciudad. La diferencia que hay entre primera y segunda dosis es de un 10% aproximadamente. Falta un 10% de población que se colocó primera dosis, que no se colocó aún la segunda dosis. Pero cuando vamos entre segunda y tercera, o la dosis de refuerzo, ahí ya el número crece y realmente hay un 60% de personas que se han colocado la segunda dosis que no han vuelto a colocarse su dosis de refuerzo. Y eso realmente nos preocupa. Por eso lo vengo diciendo sistemáticamente. Es alta la preocupación de ver tanta cantidad de gente que debe colocarse el refuerzo y no lo hace, más ahora ya adentrándonos en otoño, más allá de todo lo que está ocurriendo. Tenemos las dosis, tenemos los 2 SICs del municipio, el hospital y toda la sala de atención primaria del hospital dispuesta para completar esa tercera dosis, y no vemos la respuesta de la población hacia esa gran responsabilidad social que es la dosis de refuerzo. Sepan que hay otros lugares del mundo donde tienen ciertas complicaciones, puede haber una variante nueva o no, no lo sabemos, pero lo mejor que podemos hacer con responsabilidad social es completar los esquemas de vacunación, y eso es importante para que cada uno tenga el cuidado correspondiente y la protección, por supuesto, a través de la vacuna. En otro orden de cosas, ustedes habrán visto que nosotros venimos trabajando fuertemente ya en recuperar las listas de pacientes que por razones de la pandemia había cirugías programadas que se habían dejado hacer. Hemos vuelto a trabajar en ese sentido con un buen ritmo de trabajo. Hay un equipo que se está encargando de la cirugía laparoscópica para ir achicando los tiempos de espera con respecto a las cirugías programadas.
También hay recomendaciones en la página oficial con respecto a los controles de la embarazada, control de embarazada normal, y obviamente si hay algún embarazo de riesgo, por supuesto que lo vamos a atender también en las salas de atención primaria, que es el primer lugar donde la gente tiene que ir a hacerse atender, y el profesional que está allí, si hace falta, lo puede derivar o no al segundo nivel de atención, que es el hospital. Es importante el control del niño sano, ahora que estamos nuevamente con clases presenciales, siempre dándole la gran importancia a la educación para que los niños estén sanos a la hora de ir a la escuela. Entonces necesitamos que los papás lleven a sus niños a las salas de atención primaria, a los controles de niños sanos. Nosotros nos hemos acercado también en las escuelas a completar esquemas de calendario de vacunación. Obviamente el niño va a ir a su casa con un pedido formal del hospital para que el papá nos permita, nos acerquen el carnet y a su vez completarle el esquema como correspondiente, y eso se está haciendo trabajo. Cada sala de atención primaria va a concurrir a la escuela de su área programática para poder hacer este trabajo tan importante. Seguimos insistiendo con las mujeres sexualmente activas y ya en edad fértil con respecto al tema del Papá Nicolau. También lo pueden hacer, no solamente en las salas de atención primaria del hospital, en las salas de atención primaria del municipio, o si alguien prefiere y tiene un médico privado, que concurran a su ginecólogo de confianza, también en el privado, y que se hagan el PAP correspondiente, que eso salva vidas y nos mejora a todos la calidad de vida. Obviamente también hablamos en algún momento del autoexamen mamario, que también a través de nuestra página oficial también tenemos información para que las mujeres lo puedan hacer y puedan trabajar en su hogar, en la intimidad de su hogar, y puedan hacerse el autoexamen mamario, porque eso también nos ayuda a todo el sistema de salud, que realmente estamos preocupados por algunas cuestiones y ocupándonos de que esas cuestiones puedan llegar a tener los controles correspondientes. Es importante, como siempre les digo, todo esto que les conté, todo esto también forma parte de la responsabilidad social que tenemos como sociedad ante el equipo de salud. Porque cuando un paciente, ya sea hipertenso, diabético, no concurre a la consulta, no hace los talleres correspondientes en actividad física o en alimentación saludable, eso también nos viene para atrás con respecto al cuadro de cada uno. Por eso es importante que cuando hablemos de responsabilidad social, no solamente hablamos siempre del COVID, que estamos en una etapa muy buena, pero es importante que la responsabilidad social sea en todas las áreas. Y como siempre les digo, ese es el trabajo en equipo. Ustedes como sociedad, nosotros como equipo de salud. Muchísimas gracias. Muy bien, estas recomendaciones, ¿no?, que nos da el doctor Martínez, que se parecen mucho a lo que hablábamos, lo que escuchábamos en pandemia, esto de que la responsabilidad es compartida. Me quedo con lo último del informe del doctor, muy detallado, más que nada involucrándose con lo de ahora. No se quedaron solamente en la pandemia del COVID y en lo que todo eso provocó, que hasta el día de hoy siguen trabajando, hasta incluso en personas post-COVID, si se quiere, que siguen con tratamientos, porque sabemos que es una enfermedad que lamentablemente deja secuelas en muchas personas. Ahora, por ejemplo, están con el tema de la gripe, la vacunación, que las mujeres se hagan sus controles, que evidentemente es algo que en pandemia, producto de todo este desastre que ocasionó, porque al fin y al cabo fue así, que muchas personas tuvieron miedo y hasta incluso quizás el día de hoy lo siguen teniendo, porque pensábamos que era
los centros de salud, tanto públicos como privados, un foco de contagio. Entonces dejaron de ir a sus controles y hasta incluso en cierto momento se postergaban porque claramente todo el sistema de salud estaba abocado al COVID y a la atención de los pacientes positivos. Hoy esta situación ha cambiado, entonces se vuelve a recordar cuáles son las tareas que están cumpliendo, ¿no? Y vamos con las recomendaciones ante la circulación del virus de la influenza, que decía el doctor que están publicadas en su página oficial de Facebook, y así lo es. Nosotros de ahí vamos a sacar la información. Tenemos un banner, primero muy simple, por suerte, que es el que más que nada se difunde, y después tenemos las aclaraciones, ¿no? Los virus de influenza son los principales responsables de los cuadros gripales, que afecta principalmente a la nariz, a la garganta, los bronquios y ocasionalmente a los pulmones. La infección viral dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea, malestar general, tos seca, dolor de garganta, rinitis, etc. El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotitas y pequeñas partículas expulsadas por la tos o los estornudos, por lo cual el barbijo en este momento nos juega un papel muy importante. Por eso se recomienda a la población continuar con las medidas de prevención y cuidado vigentes para la COVID-19, es decir, mantener ambientes ventilados, lavarse las manos de manera frecuente con agua, jabón, uso del barbijo en lugares cerrados y aglomeraciones. A pesar de que el día de hoy tengamos muy poquitos casos activos a nivel provincial, a nivel local, a nivel nacional incluso, tenemos que seguir con estos cuidados porque ahora nos toca la famosa gripe. Y tenemos esta herramienta que es el barbijo, que nos juega en este momento también una buena pasada como una herramienta fundamental para evitar el contagio. ¿Cómo podemos prevenir la gripe? Dice el flyer. Ventila tu casa, no fumes ni permitas que otros lo hagan en espacios cerrados, lávate las manos con frecuencia, usa el barbijo en espacios cerrados o donde haya aglomeraciones de personas. Prácticamente la conducta, el protocolo que venimos manejando hace más de 2 años, ya cumplimos 2 años de pandemia, entonces no es algo nuevo. Quizás si en 2019, 2018 hablábamos de barbijo, nos mirábamos, algunos quizás hasta incluso duden de dónde conseguirlo, etcétera, lo veíamos solamente en los centros de salud o con personas lamentablemente muy enfermas, pero ahora ya es moneda corriente, así que por ahí evitamos una que otra gripe, que es lo que sucedió el año pasado al fin y al cabo. Vamos a nuestro portal, ahora identidadcorrentina.com.ar. En los últimos minutitos que nos quedan vamos a aprovechar para dar un panorama de las notas destacadas que tenemos entre tantas. En este caso, en los ámbitos, en los contextos que nos manejamos nosotros dentro de los temas que interesan, que por ahí es información general, lo que uno necesita saber en el día a día. Después, como siempre decimos, tenemos todo con respecto al ámbito político, económico, lo que está sucediendo en el país, etc. Ahora vamos con esta 4ª dosis, que es algo que se publicó el día de ayer, en realidad, y que todavía no se está hablando mucho, pero bueno, se va a empezar a implementar, ¿no? La provincia de Corrientes aplicará la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los que viajen al exterior. Ojo, no es para todos. Es para quienes tengan 2 dosis de Sputnik V como esquema inicial. Será desde este martes de 10 a 16 en la Dirección de Inmunizaciones, esto es en Corrientes Capital. Tienen que concurrir con la copia del pasaje y firmar un consentimiento para recibir la vacuna. El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardoso, aplicará desde este martes la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID-19 a quienes realicen viajes al exterior. Corresponde para quienes tengan 2 dosis de Sputnik V como esquema inicial y hayan cumplido 1 mes desde la última aplicación, sin excepciones. Tenemos el punto de aplicación en Capital y hasta ahora no sabemos cómo va a continuar el interior. Lo único que tenemos confirmado que va a ser coordinado con los hospitales locales, que es como se viene implementando la vacunación desde que arrancó, pero todavía mayores novedades con respecto a esto no tenemos. Hasta incluso recién revisamos la página oficial del Facebook del hospital y no tenemos todavía
confirmado, ¿no? ¿Cómo va a ser la logística? Seguramente se va a implementar, porque si se implementa en capital, se replica en el interior provincial, pero es esta dosis de refuerzo, de super refuerzo, si queremos, para quienes tengan 2 dosis de Sputnik como esquema inicial y hayan pasado 4 semanas, es decir, un mes, desde la última aplicación. Este flyer es para Corrientes Capital, vemos ahí la dirección en el centro de inmunizaciones, a partir de este martes 22 de marzo. Y todo cómo va a ser el protocolo, ¿no? Pero está bueno empezar a saber cómo se está trabajando en este caso a nivel capital, que seguramente esta semana tengamos noticias en nuestra ciudad. Esta nota, al igual que todas las que vamos a leer a continuación, la pueden encontrar en el portal identidadcorrentina.com.ar, como decíamos al comienzo, sumado a todo el resto de la información actualizada. Vamos a pasar a hablar sobre la escuela, sobre el barbijo, sobre protocolos, sobre esta vida tratando de salir de la pandemia, ¿no? Sin barbijos, de cara al futuro. Se cumplen 2 años de la cuarentena que fue eterna y que dejó como conclusión lo poco que le importa la educación a la dirigencia argentina. ¿Hay consenso para cambiar? Por estos días se cumplen 2 años del inicio de la cuarentena que resultó eterna. En redes sociales y notas periodísticas se recuerda la fecha que dejó de mea culpa sobre los ingenuos que fuimos todos al creer que emprendíamos una epopeya conjunta contra el virus, al tiempo que nos encerrábamos y dejábamos de lado las reuniones sociales, los encuentros con seres queridos, las cosas preciadas que tenemos como seres sociales. Quédate en casa, comunicate por Zoom, era el grito que hoy nos parece poco menos que estúpido. Es cierto que en muchos aspectos fuimos ingenuos, que el contexto de miedo a lo desconocido no se puede soslayar y que ahora podemos mirar hacia atrás con una suerte de diario del lunes. Pero es tan cierto como que desde el principio hubo muchas voces que alertaron sobre lo ridículo, o poco atinado, de mantener todas las escuelas cerradas en todo el país por 15 días, más 15 días, más 15 días, y así por 1 año y medio o casi 2 según el distrito. La miopía de esa decisión tomada una y otra vez a través de decretos del Poder Ejecutivo exhibe, en rigor, la poca relevancia que tuvo, y sigue teniendo, la educación en la dirigencia argentina, por más que muchas veces se diga lo contrario. Por estos días en las redes vuelve a circular la voz del presidente con eso de que con eso no vamos a apurarnos, tenemos otra prioridad. Que un chico se reciba antes o después no le cambia la vida a nadie, vayamos despacio. O que recuperar, vamos a tener tiempo de recuperar, porque no es muy importante si un chico termina el primario 3 meses antes o 3 meses después. Eso, para recuperarlo, es lo que menos me preocupa. También es bueno decir que tan poco prioritaria era la educación para el presidente, él mismo lo decía, como pareció serlo para la buena parte de la oposición, más ocupado en convertir esa falta en una bandera de política electoral más que en un problema serio a resolver. Los resultados de las pruebas de UNESCO presentados a fines del año pasado nos volvieron a recordar lo estancados que estaban los aprendizajes en la Argentina en 2019 antes de la pandemia, incluso respecto a países de la región. Pasaron 2 años de pandemia y es bueno mirar para adelante. Hoy se ve un cambio de actitud oficial, menos confrontativo y más constructivo, al menos cuando se habilita a que cada provincia haga con el barbijo en las aulas lo que crea conveniente. Es un buen gesto, habrá que ver si se puede, ahora sí entre todos, poniendo al margen la grieta, avanzar en consensos básicos sobre los cambios que necesita la enseñanza. Es el momento que nos convenzamos de que efectivamente por la educación pasa buena parte del futuro de los argentinos. Una nota escrita por Ricardo Braginski, que nos habla un poquito, si quiere, de manera sarcástica en cierta manera, pero al fin y al cabo la cruda realidad de nuestra educación argentina, hablando un poquito sobre esto que dispuso Ciudad de Buenos Aires, sobre que el barbijo no iba a ser más obligatorio en las escuelas, ni siquiera primario y secundario, que ya desde que hablamos del protocolo Ciudad de Buenos Aires comenzó con todo, cambiando los protocolos, entonces no era algo que nos llamó tanto la atención, pero sí respecto a esto
de querer pasar, si se quiere, dar un paso muy grande con respecto a protocolos, con respecto a medidas, cuando sabemos que el COVID no funciona así, lamentablemente. Hoy estamos bien, quizás Dios quiera que no, pero quizás la semana que viene empeora un poco la situación epidemiológica. Entonces, una decisión tan drástica, esperemos que no suceda, pero puede traer consecuencias negativas, tanto para los chicos como para las familias. Sabemos que la escuela no queda solamente en los alumnos y en los docentes, pasa a las familias y a la comunidad en sí, en todos los aspectos. Nos dimos cuenta con el COVID lo relacionado que estamos, así que son medidas que por ahí las tenemos que tomar con pinzas. Nos quedamos sin programa, son las 12 en punto de esta mañana de martes, pero bueno, nos volvemos a encontrar mañana a la mañana con toda la información a partir de las 7:30 con Paradigma y cerramos la mañana con los temas que interesan. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Como tal, es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las manos. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede aparecer una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su salida. Nunca más al Estado Nacional del país. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.